con el puerto de Tribugá, porque ayer estábamos teniendo la discusión de planeación nacional, nos dijeron el puerto de Tribugá no va, pero hemos visto que congresistas habían trinado diciendo, oiga, felicitaciones que en el Plan Nacional de Desarrollo va el puerto de Tribugá. Nos acompaña Catalina Ortiz, que es representante de la Cámara por la Alianza Verde. Representante Ortiz, bienvenida a Mañanas Blue, gracias por atendernos. Muchas gracias también a ti y a todos los oyentes y los que están acompañando para el programa. Representante, ayer hablábamos con el exministro Manuel Rodríguez, él nos explicaba todo el tema ambiental del puerto de Tribugá y por qué sería, digamos, una especie de catástrofe ambiental seguir con ese proyecto. Nos decía el representante de Planeación Nacional que ese proyecto no iba a ir y digamos que fue como una noticia alentadora para quienes se oponen al proyecto. Pero me parece entender que usted dice eso es mentira, el proyecto sí va y acá no nos están diciendo la verdad. Sí, aquí hay que hablarle con claridad a los colombianos. Y hoy vi también por ahí un trino de la ministra de Transporte, de Obras. Miren, el proyecto Tribugá se llama un proyecto de un puerto de aguas profundas en el Pacífico Norte colombiano. Blanco desde lo pone. Incluso cuando recién lo presentaron, ese proyecto se llamaba el puerto de Tribugá, sino que más adelante cambiaron el nombre. Ellos nos están diciendo la verdad en el sentido de que en ninguna parte del plan dice se hará el puerto de Tribugá. Porque los puertos los hacen privados y no hacía mucho sentido que el plan lo dijera. Pero la ministra, planeación, es todas las discusiones, yo fui ponente del plan, es todas las discusiones de más de 90 días con las bases del plan, los artículos, el plan plurianual de inversiones, se habló de que estaba incluido como un proyecto regional que se llama el proyecto de aguas colombiano y que complementa con dos carreteras que conectan a Pereira con las ánimas y a las ánimas con Buquí, que queda a 10 kilómetros de Tribugá. A mí me encanta que se esté echando atrás. Tengo pregunta. Estoy contenta. Hugo Mario, ¿lo escuchan? Sí, gracias. Representante, claro, y ayer lo decía el funcionario de Planeación Nacional, que no se va a hacer un puerto seguramente en Tribugá, pero que sí se va a voluntad para que se haga en el norte del departamento de Chocó, en la parte norte de la costa chocuana. ¿Quién está detrás, quién está interesado en que se construya un puente en esa zona del país? Pues mira, hay unos tríos de una reunión que se sostuvo entre la ministra de Transporte, el expresidente senador Álvaro Uribe, algunos representantes a la Cámara por los departamentos de Caldas y de Risaralda, el gobernador de Risaralda, el director de la ANI. Estos tríos son claros, dicen se va a hacer Tribugá. También les invito a que averigüen si en el Construyendo País que hace el gobierno en la ciudad de Quito y también en la ciudad de Manizales se habló o no del tema del construir el puerto. Que no nos engañen, es decir, me encanta que estén reevaluando porque Colombia no ha recibido ese puerto. Eso no es una terquedad, es un capricho, no es que nosotros somos malos y queremos impedirle el desarrollo a Chocó, que no lo van a tener con un puerto, sino que realmente Colombia no necesita un puerto. Tenemos, solo usamos el 45% de la capacidad instalada de nuestros puertos. Invertir en Buenaventura es mucho más eficiente, pero esto no es por regionalismo, es porque si usted le hace el dragado al puerto y termina de construir las carreteras que tenemos desde el interior hasta Buenaventura, pues es más barato para el país, para los impuestos de todos nosotros. No es porque nosotros lo queramos en Buenaventura, es porque en Buenaventura ya hay un puerto y hace más sentido económico y de competitividad profundizar en ese puerto que ponernos a atentar contra el medio ambiente. Y yo sí le pediría que haría el gobierno, porque si yo tengo aquí las fotos de la ministra y las fotos del presidente Uribe hablando de este puerto de Tribugá, que ellos sí lo llaman por su nombre, diciendo que bueno, ya está habilitado. Entonces que se ponga de acuerdo. Yo fui ponente en todas las discusiones, la ministra nunca me negó de ninguna manera que hubiera la intención de habilitar la construcción de ese puerto con el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces hablemos con claridad, si no lo van a hacer, qué maravilla, celebremos. Pero eso es claro, eso no es lo que pareciera que ellos, primero, pusieron inicialmente en el plan, y segundo, las reuniones que están sosteniendo con los liderazgos de las partes del país que están más interesados en la construcción de este puerto. Precisamente, representante, le vamos a pedir más claridad al gobierno sobre si va o no el puerto de Tribugá. ¿Tribugá sí o no? Y está con nosotros Manuel Felipe Gutiérrez, viceministro de Infraestructura.
Viceministro Gutiérrez, a usted también mil gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenido. Buenos días para usted, para sus oyentes, y para mí es un placer estar en su programa. Viceministro, le hago esa pregunta, ¿Tribuga sí o no? ¿Hay Tribuga? ¿No hay Tribuga? ¿El puerto va a ser una realidad o no? Pues mire, las cosas hay que llamarlas por su nombre y decirlas como son. Este proyecto no es nuevo, este tema no es nuevo, y este es un proyecto que se presentó en el 2016 al gobierno anterior. Se había rechazado inicialmente y en febrero del año pasado revocaron la decisión y decidieron continuar con el trámite del proceso para el otorgamiento de la concesión portuaria. Entonces, esto no es un tema nuevo, está en desarrollo, es un tema que se venía hablando desde mucho antes. Ahora, debo ser muy claro, no quedó en el plan. Se está hablando de un puerto de aguas profundas en el norte del Pacífico. No estamos hablando puntualmente de Tribugá. Si fuera Tribugá, lo diríamos. Nosotros no estamos escondiendo nada. Está un proyecto que están dando, que tiene unas dificultades jurídicas, y la reunión en la que está haciendo relación la senadora, a la que le envío un saludo, pues simplemente fue una reunión en la que se estaba analizando el componente jurídico del proyecto. En este momento ha tenido una serie de dificultades que pues no han sido superadas, y en ese entendido pues el trámite está detenido. Viceministro, pero ¿Colombia necesita o no necesita un puerto? Porque esa es la otra discusión. Llámese como se llame, Tribugá o como le quieran poner. ¿Necesita un puerto en el norte del Pacífico, sí o no? Pues lo que nosotros necesitamos es mejorar nuestra capacidad portuaria, y eso es claro. Pero la capacidad portuaria sigue creciendo. Sí, claro, pero la capacidad portuaria se soluciona desarrollando más los puertos que tenemos, poniendo en desarrollo nuevas vías para fortalecer los puertos que tenemos, ¿o es completamente necesaria la construcción de un puerto? Esa es la pregunta. Ahí me permite dos cosas, y por favor déjenme contestarlas. La primera, frente a las vías que ustedes están hablando, supuestamente para conectar el puerto, eso no es tal. De hecho, es una obsesión, eso sí es una obsesión no solo de este gobierno, sino de los gobiernos anteriores, conectar Medellín con Quito y conectar Pereira con Quito. Y yo creo que nadie se opone a una cosa de esas. Puntualmente en Ánimas Nuquí, esa fue una consultoría que se dejó contratada en el 2017, eso no fuimos nosotros. Es una consultoría que no ha podido avanzar por temas de orden público en el Chocó, y quedó contratada desde antes. Ahora usted me pregunta, ¿es necesario conectar Nuquí con el resto del Chocó? Pues por supuesto. Hay que hacerlo independiente del puerto. No, ahora puntualmente usted me dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mejorar la capacidad existente y eventualmente pensar en nuevos emplazamientos portuarios, por supuesto. Viceministro, hay algo que no ha quedado claro, y que por eso creo que la representante Catalina Ortiz pues solicita y dice, oiga, que el gobierno hable claro. Usted dice, el puerto de Tribugá no es un proyecto nuevo, eso es un proyecto que se le había propuesto al gobierno anterior en el 2016. No quedó incluido en el plan de desarrollo. Usted dice que eso es tajante, y así nos lo dijo ayer el miembro de Planeación Nacional. Esto no está incluido en el Plan Nacional de Desarrollo. Pero más allá de que no esté en el plan, sí está en los objetivos y planes de este gobierno, del presidente Iván Duque, hacer el puerto de Tribugá, más allá de que esté incluido en el plan de desarrollo o no. Pues si se superan todos los obstáculos que se tienen en su momento, por supuesto. Pero eso es un tema que habrá que analizar en su momento. Tenemos unos obstáculos que no son ocultos, son claros. Temas ambientales, tenemos temas sociales, tenemos temas jurídicos, que es lo que nosotros estamos revisando en este momento. Y pues tienen unas complejidades propias. El trámite en este momento, la reunión a la que hacían referencia, es porque tenemos un problema con el aseguramiento de la propuesta que se presentó, y a nuestro parecer es un obstáculo que es insalvable, y así se lo manifestamos a todas las personas que estaban ese día en la reunión. Pero permítame, yo le pregunto a la representante Ortiz. Representante, usted que ha estado detrás del tema de Tribugá, ¿quiénes están promoviendo que ese puerto se realice? ¿A quién le interesa? ¿Por qué hay, digamos, este debate tan fuerte en torno a que Tribugá sí debería ser una realidad en el Pacífico colombiano? A pesar de los inconvenientes que existe, que el viceministro lo reconoce, temas sociales, ambientales y demás. Hay unos congresistas del eje cafetero, la gobernación de Caldas, la gobernación de Risaralda, y de una manera muy importante y muy vocal, el expresidente Álvaro Uribe, e incluso es una promesa de campaña de Duque. Entonces, a mí lo que me parece aquí es que hay que ser claro con si este gobierno considera relevante y pertinente este puerto. Nosotros hoy en día, y le repito al viceministro, con toda la tranquilidad técnica, estamos al 45%, y que nos expliquen cómo es más eficiente para el país
hacer un punto en el Pacífico Norte que invertir en Buenaventura. Y que si uno sabe que las inversiones en Buenaventura te pueden multiplicar la capacidad del pueblo, que ya de por sí lo estamos utilizando solo al 75%, algunos hablan de hasta 5 o 10 veces la capacidad actual. Aquí nosotros, esa es la discusión que tenemos que, donde nos tenemos que parar. Este gobierno quiere que se haga Tirúa, entonces eso es una conversación. Y no se llama como si está en el plan, oye, si estuvo en el plan, le cambiaron el nombre por unas consideraciones técnicas y para que no fuera tan evidente, pero yo sí quisiera tener la tranquilidad de que mi gobierno, el gobierno de los colombianos, el Estado colombiano, no tiene como un plan facilitarle a los privados que van a construir Tirúa. ¿Por qué? Porque eso significa, y yo en esto hago mucho énfasis, en este momento estoy parada en la carretera que va entre Buga y Buenaventura. Hay un derrumbamiento absurdo que el viceministro conoce muy bien, que pone en peligro nuestra salida al mar. Pero entonces vamos a poner los ojos y la atención del país y los recursos. Sí, ellos cierran la idea y tienen razón, los puertos los hacen los privados, pero las carreteras no. Pero justamente no, sobre eso, congresista. la infraestructura no. Escúcheme, sí, usted dice que hay congresistas del eje cafetero y gobernadores del eje cafetero interesados en el puerto de Tirúa, pero mire, usted misma dice, no es el gobierno quien construye puertos, sino un privado. ¿Qué empresa? Claro, pero si hay políticos interesados, debe ser porque hay empresarios también que ya han estructurado el proyecto y quieren sacarlo adelante. ¿Qué empresa nacional o extranjera tiene ya listo el proyecto y quiere impulsarlo? Sí, se llama, gracias, Hugo Mario, se llama la Sociedad Arquímedes, que fue lo que te estaba mencionando el viceministro, que presentaron el proyecto en el 2016, que fue negado y que ahora van a reversar esa decisión. Miren, yo lo que me parece pertinente para este país es el tema del modelo de desarrollo que nosotros queremos. Nosotros no queremos que Chocó se quede rezagado como ha venido estando, pero no les hagamos una promesa falsa de que la salida para ellos es un puerto que todos sabemos no es el tipo de actividad económica que más empleo genera, no es el tipo de actividad económica que esté de acuerdo con el medio ambiente y lo están poniendo en un sitio que hoy en día es reserva mundial. Quedamos de frente con la ciudadanía y que no nos diga si nos interesa que se haga este pueblo o no nos interesa que se haga este pueblo. Pero digamos que si se llama o no se llama, ellos saben cómo se llamaba el proyecto cuando lo presentaron. Viceministro, el hecho de que se haya abierto nuevamente el debate básicamente es porque se revocó la decisión de que ya el proyecto no iba y ahora el proyecto, se supone que los promotores quieren que el proyecto siga. En ese orden de ideas, ¿ellos ya tienen aprobada una prefactibilidad de ese proyecto? Pues mire, acá varias cosas. La primera, para hacerle una precisión muy respetable, respetuosa a la senadora, y es quienes revocaron la decisión de la negación, no fuimos nosotros. Eso fue un acto administrativo del 30 de abril de 2018, senadora, si usted quiere, con el mayor gusto yo se la hago llegar. Esta no fue una decisión nuestra. Se había negado inicialmente, el gobierno anterior decidió darle viabilidad y continuar con el proceso administrativo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Nosotros entramos a analizar el tema y le manifestamos entonces al oferente que no está cumpliendo con un requisito previsto en el decreto 1079 de 2015 y sin eso no es posible la adjudicación del proyecto. Y para eso fue la reunión a la que estaban haciendo referencia. Entonces en eso sí tenemos que hacer precisión. Y la otra queda un sabor y en eso sí voy a ser muy claro. Nosotros no estamos, faltaba más si no voy a calificarlo, decir que nosotros estamos dejando Buenaventura al lado, que porque se cayó la vía no estamos haciendo nada. Y en esto quiero ser muy claro, kilómetro 87 de la vía, se cayó la banca. ¿Por qué se cayó la banca? Porque antes se tenía un contrato de concesión que se cayó por la nulidad de un adicional. Nosotros no existíamos en esta época en estos temas, se cayó la adicional, se abandonó la obra. Y lo que pasó ahorita fue que falló la banca de lo que se había contratado. ¿Qué logramos hacer? Meter a la aseguradora, tenemos la declaratoria de urgencia y vamos a empezar a contratar urgentemente con el vías la obra. Entonces, para nosotros es absolutamente prioritario, estamos trabajando en eso y faltaba más decir que estamos abandonando Buenaventura. Otra cosa que es importante, claro que es importante optimizar la capacidad portuaria. De hecho, vamos a firmar un otro sí con la concesión portuaria en Buenaventura. Y para nosotros lo importante es optimizar y pues que se utilice de la mayor manera posible. Pero lo que alguien decía en la mesa con muy buen criterio es, oiga, es que esto es iniciativa de los privados, según quedó previsto en la ley primera
de 1992. Si ellos presentan mejoras, nosotros las estudiamos, las avalamos, pues maravilloso. Eso es lo que hicimos con Buenaventura. Caso de Tribuga, estamos siguiendo el procedimiento previsto en la ley. Nosotros no podemos desconocer la ley. Sí, claro, pero y la pregunta que le hice... de los estudios de prefactibilidad, ¿están los estudios o no? ¿Están aprobados o no están aprobados? No está aprobado, por eso no se ha aprobado el contrato como tal, la concesión como tal. Se suspende el trámite porque no se cumplían todos los requisitos. A juicio del gobierno anterior dijeron que sí se cumplían, nosotros seguimos revisando y no tienen todos los requisitos. Este no es el mismo esquema, la ley 1508, donde tenemos prefactibilidad y factibilidad. Esto es un esquema un poco distinto, que es el reglado en la ley primera de 1992. A mí me queda clarísimo, señor viceministro Manuel Felipe Gutiérrez, pero me gustaría acudir al criterio de nuestra representante, la doctora Caterina Ortiz, con un argumento un poco más, digamos, transversal. Voy a usar un coloquialismo: palo porque bogas y palo porque no bogas. Es decir, aquí cuando se tiene una noticia sobre Nuquí y el olvidado ancestralmente departamento del Chocó, se le echa la culpa inmediatamente al gobierno nacional, que no le pone atención. Y ahora que este y el anterior gobierno le tratan de poner atención a través de un proyecto importante de infraestructura, que ya también quedó disipada la duda de que va a ser en Tribuga, entonces pues no, que no se puede hacer por asuntos ambientales, sociales, técnicos y jurídicos. Entonces yo quisiera preguntarle si le satisface la respuesta, porque a mí me satisface. Yo le creo al viceministro Manuel Felipe Gutiérrez cuando dice: mire señores, nosotros sí tenemos interés, pero hasta tanto no solventemos temas ambientales, sociales, jurídicos y técnicos, no vamos a dar la viabilidad. Luego pueden estar tranquilos. ¿Cuál es el problema? Nosotros no hemos colocado nada de Tribuga en el Plan Nacional de Desarrollo, y sí nos interesa el puerto porque creemos que debemos atender esta olvidada zona de Colombia, pero hasta que se completen los requisitos que dice la ley. ¿Usted qué opina de eso? Gracias por la pregunta. Lo primero que dice el viceministro, con mucho respeto, que es decir, no podemos, yo nunca he sido artista, yo no tengo nada que ver con eso, no puede ser que todo lo que es que en el gobierno pasado no se en el gobierno anterior. Yo les pido, porque es que ya eso, hay un Estado colombiano y un gobierno para todos los colombianos, y enfoquémonos en eso. Ustedes tienen que responder por las decisiones del Estado colombiano. Sobre su pregunta, nosotros no es palo porque hombre, palo porque no. El tipo de desarrollo, yo estoy aquí parada, aquí estoy en el kilómetro 987, es el 89 y medio, que está derrumbado. Es una vía entre Buga y Buenaventura que se empezó a contratar hace 11 años y que hace 11 años nos están diciendo: vamos a recalcar al país, esta es la salida al mar, que ya la van a terminar. Y eso no es responsabilidad de este gobierno, eso estoy completamente de acuerdo. Pero desde el punto de vista de la ciudadanía, que ha tenido que sufrir que sus vías no las terminen, porque se cae el contrato, porque se cae la carretera, porque todas esas razones son válidas, así son, eso es así. Lo cierto es que los dominicanos y todos los que quieren utilizar, aquí estoy parada con unas 40 tractomulas que vienen desde Buenaventura y que vienen desde el interior del país de París, y el viceministro lo tiene claro. Hay una evidencia, sí, se cayó. Esto es un lío que tenemos, se revirtió la concesión que teníamos antes. Pero lo cierto es que en Colombia nosotros tenemos una escasez de recursos. Y cuando tomamos la decisión, como la ha dicho de frente Álvaro Uribe, como lo dijo Duque en su campaña, como lo ha dicho la ministra, sí, a nosotros sí nos interesa que los privados puedan hacer puertos como el de Tribuga. Yo les digo, ojo, porque aquí hay costo de oportunidad. Aquí si se invierte acá, no se invierte allá. Y este país no da para tanto. Necesitamos que no sean promesas, es que nosotros, claro, en el plan queda. Pero lo que necesitamos es interés y dónde está la prioridad del gobierno. Y lo que te estoy diciendo, y los llegan que sea necesario para representar al país y para representar a la gente del Valle del Cauca, lo de Buenaventura, le tenemos que meter. Miren, la promesa de llegaron, en efecto, eso al parecer estaba muy desordenado, todo este tema de la reversión de la construcción que cubre esta vía donde estoy en este instante, pero lo cierto, llevamos todo un año y no vemos cercana la adjudicación, ni siquiera la cercana a la licitación de esta vía, y ya el día que la estaba manejando como una medida transitoria. ¿Y por qué pongo otro ejemplo? Porque cuando uno conoce esa realidad y la vive todos los días, y le dice que van a hacer otro puerto un poquito más arriba, uno dice: ¿en serio esa es la decisión que como nación, como Estado, le vamos a comunicar a los vallecaucanos? A los chocuanos hagamos la interconexión eléctrica, por favor.
No puede ser que Nuquí no tenga energía y por lo tanto no pueda hacer su pesquería artesanal, que sí sería una manera de desarrollarse. No puede ser que no pueda la Costa Rica de Colombia, ese tipo de turismo. ¿Por qué? Pues no tiene, con los temas de seguridad, con los temas del costo de la gasolina, con los temas de la falta de conexión eléctrica. Entonces aquí hay un reclamo al Estado colombiano que le debe a sus ciudadanos, y hay un reclamo también al gobierno. Entonces, miren, díganos pues dónde están sus prioridades. Representante, sí, entendiendo todos estos asuntos que se están discutiendo, que está pues la infraestructura y el asunto ambiental también, yo le quisiera preguntar al viceministro Gutiérrez sobre el factor de seguridad, porque es que lo que hemos leído y desde el escándalo todavía muy reciente del caso Ambulia, pues que a la policía aduanera Buenaventura le queda grande. Entonces estamos hablando de construir otro puerto en el norte del Pacífico, no le pongamos el nombre de Tribugá, cualquier otro nombre que tenga. Hablamos de otro puerto en el norte del Pacífico, entonces uno dice, bueno, les quedó grande porque se ha comprobado pues que la policía aduanera no da abasto con la cantidad de contenedores que llegan y también con la cocaína que está saliendo, y van a abrir otro puerto y los narcotraficantes pues serían los primeros que hacen fiestas si no se toman las medidas de seguridad o si no se toman las medidas necesarias. ¿Por qué no arreglar primero Buenaventura antes de pensar en otro puerto? Pues mira, acá dos cosas, si me permite, con todo respeto. La primera, acá no estamos hablando de recursos públicos, acá estamos hablando de recursos de los privados, que son los que van a hacer la inversión. Así está previsto en la ley primera, representante, y pues ese es el esquema. No son recursos nuestros, son recursos de privados que a su fuerte riesgo desarrollan un proyecto, y si les va bien, si no, no. Puntualmente en lo que usted me está preguntando, pues mire, lo que nosotros tenemos previsto, y eso naturalmente está en el esquema de concesión y demás, es que el concesionario es el encargado de hacer las dotaciones, de crear los equipos de seguridad, de crear todo lo necesario para que el puerto opere en condiciones de seguridad. ¿Que tenemos que hacer mejoras en Buenaventura? Sí. Y es cierto, estamos trabajando en eso. También tenemos que hacer mejoras en el resto de puertos del país, porque no es el único punto por donde sale droga. Y aparte de eso, pues no es menor, sí tenemos que pensar en el desarrollo de nuevos proyectos, porque el país sigue creciendo. En eso tenemos que pensar, y nosotros tenemos algo que es el Plan Maestro de Infraestructura, y tenemos que respetarlo. Nosotros de hecho queremos que sea vinculante, no es nuestro. Pero mire, yo le digo una cosa, usted dice el país sigue creciendo y obviamente tenemos que pensar en nuevos proyectos de infraestructura porque tenemos que seguir en ese orden. Pero por ejemplo, ¿cuánto cuesta la carretera que tocaría hacer para ese puerto de Tribugá, que es la carretera Pereira-Ánimas-Nuquí? ¿Eso cuánto cuesta? Y se lo pregunto ¿por qué? Porque ni siquiera hemos terminado Pereira-Quibdó, ni Buenaventura Pereira. Pero, y además de eso le sumo otro dato adicional. ¿No dijo la ministra que las vigencias futuras estaban acabadas de aquí al 2024 y que no teníamos plata para comprometer en nuevos proyectos de infraestructura? Entonces, ¿de dónde va a salir la plata de esa carretera? Por eso le digo yo, ¿cuánto costaría? Es muy buena pregunta, y es que sabe, cuando presentaron la viabilización del proyecto, no la presentaron con la construcción de esas carreteras de las que están hablando, que pues nosotros no las contratamos, pero sí consideramos que son importantes y tienen que seguirse desarrollando, y lo presentaron con el desarrollo de una iniciativa privada para el desarrollo de un tren. Pues eso fue lo que presentaron, eso fue lo que se viabilizó en su momento. Eso pues, naturalmente son recursos del privado, y pues hay que ver si ellos son capaces de conseguir los recursos para lograrse los cierres financieros. Este es el tema de ellos. Ahora, si me preguntan la carretera que va desde Pereira hasta Quibdó o desde Medellín hasta Quibdó, la que conecta Buenaventura con Pereira, pues sí está desarrollada, está bastante desarrollada. Tenemos lo que estamos teniendo ahorita, tenemos que contratar la solución, que aclaro rápidamente, va a ser contratada por urgencia manifiesta ya en un momento. El mantenimiento de la vía lo contrata el Invías en un mes, y la concesión como tal la pensamos sacar en el primer semestre del siguiente año. Es que los proyectos no se estructuran de un momento a otro, requieren un tiempo de maduración, o si no, fracasan. Claro. En ambos corredores necesitamos 200.000 millones de pesos. Quibdó, Virginia, y por el otro lado Quibdó, Medellín. Nos hacen falta 200.000 millones de pesos para cerca de 20 kilómetros que faltan en cada uno de los corredores. Esa es la realidad. No tenemos en este momento los recursos, los estamos buscando, pues que tenemos que conectar Quibdó con Medellín. Yo no sé a quién se le ocurre que son los prioritarios para el país.
Pero, viceministro, hablemos un poquito del tren que proponen los privados. No, pero Diana, antes de que usted le hable del tren, yo creo que nadie dice que Quibdó con Medellín no es viable, no es una prioridad para el país, pero para el país, perdóname el español que estoy utilizando, pero eso qué tiene que ver con Tribugá. Es que esa es la pregunta que yo hago, no sé por qué están trayendo ese tema acá. Sí, el viceministro ha sido muy claro en eso, y es que uno de los argumentos de la representante Catalina Ortiz era que era tan cierta la posición de que sí se iba a llevar a cabo un puerto en Tribugá, independientemente del nombre, que existían 2 carreteras planeadas o incluidas dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Y lo que respondió el viceministro, a mi juicio, con total claridad, es que en efecto están, porque se tienen que hacer independientemente que se haga o no un puerto. Claro, pero no se tiene que hacer la de Pereira, Ánimas, No, pero es que son sistemas viales, claro. Y también lo ha advertido pero, el viceministro. Camila, en esto si me deja hacer solamente la precisión, Claro, quedaron sí. contratados unos estudios y diseños que ni siquiera se han podido terminar, están en un avance menor al 20%, ya debería estar en el 90% y ni siquiera han podido avanzar, o sea, ni siquiera sabemos cuánto vale la vía. Entonces, oiga, paramos la consultoría para saber cuánto vale, pues no, tiene que avanzar, y de hecho es un contrato del 2017 en el que creemos que tiene que salir porque tenemos que seguir conectando el Chocó, pero ni siquiera sabemos cuánto vale, no sabemos ni siquiera si podemos poner o no podemos poner los recursos. Lo único que estamos haciendo es respetar el contrato que heredamos. Sí. O sea, yo no sé eso qué tiene que ver con el puerto de Tribugá, realmente. Pero le preguntémosle a la representante, porque ahí nos queda la duda, ¿por qué usted plantea esa tesis de que el puerto de Tribugá va porque está estructurada la vía Medellín-Quibdó? Hay una razón técnica, y es que cuando se negó la primera vez el puerto de Tribugá en el 2016, cuando se presentó la sociedad Químiez con un proyecto de acuerdo a la ley primera, y se dijo que no era por falta de conectividad. Eso significa pues que no hay por dónde sacar nada de allá. Por eso era tan importante que si quieres estudiar las carreteras en etapa de estudios, y es lo que logra, cuando uno conoce la historia de lo que ha pasado, qué les han negado, cuáles son las razones por las que han negado, esa es una. Por eso esa existencia en la carretera, así sea en etapa de estudios y de continuación de estudios, es una manera de viabilizar, o por ejemplo de habilitar que continúe el tema del proyecto de Tribugá. Pero mi tema vuelve a lo mismo. Ahora que nosotros, y yo sí le quiero agradecer a la cantidad de gente que ha salido como a decir que realmente estamos muy preocupados por la eventualidad de este puerto, el gobierno está menos entusiasta con el tema, porque es que antes de eso, es que miren, no tengo aquí a la mano las grabaciones de Construyendo País en Quibdó, de Construyendo País en Caldas, todas las manifestaciones hablando de que esto es una intención, o sea, y les insisto, a ver, usted pone una cosa en el plan que dice proyecto de Tribugá, y luego lo cambia y le pone en la misma línea, en el mismo lugar del plan, y le cambia el nombre, pues a mí me parece que eso no es serio. Me encanta que el viceministro esté diciendo, y en efecto tiene toda la razón, el proyecto tiene muchísimas dificultades legales, pero yo me quiero plantar en el tema. ¿Este gobierno quiere que esto se haga o no? Porque son 2 maneras de enfrentarse al problema, y lo que uno ve es que dicen, pues sí, si se resuelve, sí, si no, no. Entonces, pues eso es una posición y está bien, pero lo que yo sí quisiera es que se